¿Quiere una computadora a buen precio? Computadoras y accesorios Agape. Cuenta con equipos y accesorios de alta calidad y tecnología de punta a precios sumamente competitivos. Contamos con computadoras de escritorio, laptops, proyectores multimedia, celulares doble chip, tablets, todo para redes de datos, impresores, UPS, partes y repuestos para computadoras, accesorios en general y todo lo que busque en soluciones informáticas. Computadoras y accesorios Agape le ofrece respaldo y calidad de las mejores marcas. Contáctenos al 2429-8721. Escríbanos a nuestro correo ventas@agape.com.sb o visítenos en las instalaciones de Asociación Agape de El Salvador. Búsquenos en Facebook y síganos en Twitter. Somos Agape TV, tu canal positivo. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, las reformas al sistema de pensiones, que ya comienzan a ser un tema de debate nacional, sobre todo porque hace 2 años se aprobaron una serie de reformas que, en la opinión de muchos expertos, no tocaron muchos temas importantes de este gran tema, que es el tema previsional, el tema jubilatorio. Hoy vamos a conversar con la gente de Fundaungo, que nos va a ayudar a entender cuáles son los escenarios posibles para este 2020, cuáles son, desde un punto de vista técnico, las opciones que tiene el país para enfrentar este problema. Están conmigo María Elena Rivera, es investigadora de Fundaungo, es coordinadora del programa de estudio de políticas públicas también. María Elena, buen día, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, siempre contentos de estar aportando sobre el tema. Muchas gracias. Y Carlos Argueta, también investigador de Fundaungo. Carlos. Buenos días, muchas gracias también por la invitación y siempre estamos dispuestos para conversar sobre este tema importante. Vienen muchas discusiones sobre el tema jubilatorio. En el 2017 se aprobó una reforma que, en la opinión de muchos, no tocó aspectos importantes de lo que debería ser una verdadera reforma al tema jubilatorio. ¿Cuál es la primera mirada que ustedes tienen de los escenarios posibles en este 2020 sobre este tema? Ciertamente hay muchos vacíos que se han venido señalando, no solo desde la reforma de 2017, que como usted ha mencionado, no puede considerarse una reforma integral, sino también desde la reforma estructural misma que se hizo en el 96 e inició su implementación en 1998, hay aspectos que no se tomaran en cuenta y que eran retos y desafíos que ya presentaba el sistema de pensiones público, que inició en los años 60 en el país, de manera que hay algunas dimensiones en el sistema de pensiones, como la cobertura, que es una de las dimensiones más importantes, que implica cuántas personas de la población económicamente activa están cotizando mes a mes para tener una cobertura previsional. Son aspectos que no se han tocado, si bien esta está íntimamente relacionada con el mercado laboral, ya que sabemos que debido a que tenemos un sistema de pensiones contributivo. ¿Qué queremos decir con contributivo? Que se financia con los aportes que hace tanto el trabajador como el empleador. Entonces, este financiamiento del sistema de pensiones, si bien es una forma, ¿verdad?, de poder pagar por los beneficios y la administración, pero impone limitantes a una mayor cobertura, ya que pueden acceder a él con mayor facilidad las personas que se encuentran en el sector formal y con una relación de dependencia laboral, es decir, que tienen un patrón que también aporta. Claro. O sea, que esto es necesario para poder financiar las pensiones y la administración del sistema. O sea que de entrada nos encontramos con un gran problema que tiene que ver con
el mercado laboral que tiene una buena parte de economía informal, Exacto. que esto ni siquiera, para ellos ni siquiera el tema jubilatorio suena en su cabeza, ¿no? Porque no contribuyen con ningún sistema previsional. Exacto, por eso cuando hablamos de cobertura, tal cual usted lo ha mencionado, esta mayoría de la población está por fuera del sistema de pensiones, solo cubre el sistema de pensiones al 24.7% de la población económicamente activa. Por población económicamente activa entendemos quienes trabajan o quienes están buscando empleo activamente. Por tanto, esto implica que 1 de cada 4 nada más se encuentra dentro del sistema de pensiones, cotizando mes a mes para lograr el derecho a tener una pensión en el momento de su jubilación. La gran mayoría se encuentra por fuera y es mucho de esto debido a también que se encuentra en el sector informal. Sin embargo, hay que pensar esquemas que puedan dar respuesta porque, como mencioné, por ser un sistema contributivo con una tasa de cotización del 15% puede resultar muy restrictivo para personas que se dedican a labores incluso de subsistencia poder cotizar al sistema, porque la cotización o la afiliación es voluntaria incluso para trabajadores independientes. Cualquiera puede afiliarse y puede aportar al sistema de pensiones. Pero esto no resulta y no siempre es factible por el costo que tiene el aporte al sistema de pensiones. Entonces la reforma como muchos han dicho, la reforma del 2017 obedecía a una exigencia de la coyuntura, ¿no? Porque tuvo un tinte más fiscal que pensando en este derecho fundamental a la seguridad social, Carlos. Correcto, sí. Básicamente las reformas al sistema de pensiones en El Salvador se han ido caracterizando porque surgen ante respuestas coyunturales, necesidades inmediatas, son discutidas de forma rápida, usualmente en el pleno legislativo, y en ese sentido el país estaba afrontando, o más bien sigue afrontando, una situación fiscal bastante comprometedora debido a la alta presión que está ejerciendo la deuda del sistema de pensiones. Por ejemplo, para ponerle cifras, actualmente la deuda pública del sector público no financiero, valga la redundancia, ronda el 50% del PIB, es decir, que de cada dólar que el país produce anualmente, debemos 50 centavos. Ahora bien, cuando esa deuda se le incluye la deuda pública generada por el sistema de pensiones, este indicador sube al 70%, es decir, estamos hablando de 20 puntos porcentuales que prácticamente se ven explicados por toda la deuda acumulada que ha generado el sistema de pensiones. Esta deuda, de cómo se ha venido generando a lo largo del tiempo, pues a raíz de la reforma del 96 y que entró en implementación en 1998, hubo algo denominado el costo de transición, porque esta reforma del 96 cerró el anterior sistema de reparto, que era donde todos los trabajadores y trabajadoras acumulábamos y aportábamos a un fondo común, con la idea de que con ese ingreso se pagaban las pensiones de los entonces jubilados, con la promesa futura de que cuando uno se pensionara, en efecto el sistema iba a cubrir con mi propia pensión. Sin embargo, con la reforma del 96 se cierra este sistema y se abre un sistema de capitalización individual, en donde ahora cada persona hace sus aportes a su cuenta individual de ahorro para pensiones, y junto con el aporte que realiza el empleador se van acumulando ciertos ahorros que con la rentabilidad generada va terminando o determinando más bien el monto de la pensión. Entonces, con esta instauración del nuevo sistema, el antiguo sistema se queda sin flujos, y es donde el Estado, como garante último de la seguridad social, tiene que hacer frente a estas obligaciones, y la hace a través de aportes fiscales. Las reservas del IS y del INPEP en ese momento se van agotando en 2001 aproximadamente, y esto es lo que va comenzando a generar una cierta presión a través de la deuda pública. Entonces, en ese sentido, es como poco a poco se ha venido acumulando a tal punto de generar esa importante presión de los 20 puntos porcentuales respecto al PIB. Que es bastante. Es bastante en realidad, o sea, sí. ¿Hay otro país que tenga una situación particular a esta, o que haya pasado por una situación similar a esta? Pues bueno, en Latinoamérica los países que han transitado de un
sistema de pensiones de reparto de fondo común, como ya explicaba Carlos, a países a capitalización individual, han tenido que asumir el Estado, ¿verdad?, este pago de las obligaciones del sistema anterior. Y en el caso de Latinoamérica, actualmente hay 9 países que tienen al menos un pilar, se le llama, es decir, una parte de su sistema que se financia con capitalización individual. Por lo tanto, esta transición se ha dado en estos 9 países. Hay algunos que lo revirtieron, que lo tuvieron y lo revirtieron, como en el caso de Argentina. Bolivia está en esa transición a la reversión, pero existen otros países como México, Chile, que es el emblemático, donde se hizo por primera vez la reforma, también República Dominicana, Panamá, en los países que se está dando esta transición, solo que los matices son distintos, y en El Salvador llama la atención por la enorme presión que ya generaban las finanzas públicas, y a esto se suma el sistema de pensiones. Sin embargo, este tipo de movimiento, ¿verdad?, de un sistema de reparto, el cual en el momento de las reformas estructurales, a inicios de los años 90, se mencionaron una serie de premisas que se iban a dar con este sistema de pensiones. Por ejemplo, que en el caso de cobertura, que la propiedad de la cuenta individual iba a incentivar la cobertura, mucha gente se iba a querer afiliar para cotizar al sistema porque iba a ser una cuenta propia. Esto no sucedió en ninguno de los casos. La cobertura ha estado estancada o incluso ha disminuido. En el caso también que iban a haber menos presiones fiscales, debido a que al ser un sistema de capitalización individual, en teoría se encuentra equilibrado, pero esto solo se da en el largo plazo. Y además, la coexistencia de ambos sistemas, tanto el sistema de reparto como un sistema de capitalización individual, con diferencias en la parte de beneficios, que es otra de las dimensiones que no hemos abordado, pero que es muy importante, hace también que algunas reformas que se van dando con el fin de equiparar a los pensionados de un sistema con respecto a los pensionados del otro, incrementen también los costos fiscales, y son algunas cosas que se han presentado en todos los países que han dado este tránsito, ¿verdad? En el 98 lo que ocurrió básicamente es que se pasa de un sistema de capitalización colectiva o de reparto, como se lo conoce, a uno de capitalización colectiva, es decir, individual digo. A la gente se le vendió la idea de que esta era una cuenta como una cuenta de banco y que iba a ser propiedad suya. Desde un punto de vista jurídico muchos dicen eso es mentira porque la gente no puede disponer, existe propiedad y libre disposición cuando la gente puede disponer de esto, pero esto es una cosa que está administrado por una administradora de fondos para pensiones de las AFP. Pero la idea que se vendió es que el sistema público había que enrumbarlo, de que no era viable y que por lo tanto era necesaria una reforma. Algunas de las propuestas actuales empujan hacia convertir al sistema de pensiones en un sistema público. ¿Esa es una opción o qué opciones están en el panorama? Puede ser un sistema público, puede seguir siendo privado, puede existir un sistema mixto. ¿Cómo puede ser el panorama que se nos viene para los próximos años? Creo que es bien importante esto que usted está mencionando también para situar el debate. Ya en este caso hemos hablado de la cobertura, ¿verdad? Y los retos importantes que se imponen al sistema de pensiones como tal, pero también a todo el sistema de protección social del país. Ya Carlos mencionó también los aspectos de financiamiento, no solo financiamiento del sistema, sino financiamiento de la transición. Hay retos importantes que impactan la sostenibilidad del sistema, pero también la capacidad de ofrecer mejores pensiones, que debe ser el fin precisamente del sistema de pensiones, y este es el que aborda la parte de beneficios, que es uno de los temas que se ha estado dialogando en los últimos días, las inconformidades precisamente por el bajo monto. Y está el tema de la administración, que se encuentra mayormente vinculado con el punto que usted menciona. En el tema de la administración, ahorita tenemos una administración privada
que la ejercen las administradoras de fondos de pensiones. En el caso de El Salvador, son 2 administradoras de fondos de pensiones. Esto constituye un duopolio. Prueba de esto es que existen nulos traslados entre administradoras de fondos de pensiones, entre gente que está cotizando en una o su cuenta está siendo administrada en una con respecto a la otra. También se cobra la máxima comisión por ley y no hay incentivos de parte de las administradoras de fondos de pensiones, ya que tienen repartido, ¿verdad?, el mercado de cotizantes para ofrecer mejores condiciones, y esto es algo que se ha presentado también en los otros países donde tienen capitalización individual y administración privada. Sin embargo, como hemos venido conversando, este es como una dimensión nada más. Entonces, por cambiar la administración de privada a pública, no necesariamente o de automático se resuelven todos los demás problemas que probablemente pueden tener un mayor impacto o una mayor incidencia en el bienestar de la población. Sin embargo, sí es un debate importante y es un debate que no se debe de reducir a la administración pública o privada, sino también a la competencia que debe de haber en el sistema de pensiones y qué otros mecanismos pueden pensarse para dinamizar esta competencia necesaria para mejorar las condiciones para el cotizante. Este tema es muy complejo, tiene un montón de aristas, pero han señalado ustedes que las reformas que se han hecho se han impulsado básicamente atendiendo coyunturas, ¿no? Coyunturas muy específicas, en momentos históricos muy determinados, en los que las necesidades del país dicen hay que cambiar algunas cosas de esto. Pero entonces el debate debe ser más prolongado, con más análisis técnico, es decir, que la reforma que se necesita hoy día puede llevarnos, si la queremos hacer bien, un buen tiempo, ¿no? Correcto. Nosotros desde Fundaungo estamos constantemente impulsando esta idea o necesidad que el país requiere una reforma integral. Una reforma integral no es cualquier reforma per se, incluye diferentes elementos que en primer lugar tiene que ver con un diálogo social que sea participativo, sea informado, sea incluyente en el sentido de que participen todos los sectores sociales y políticos involucrados o que se ven relativamente afectados, que haya una participación respetuosa con diferentes posturas. También incluye el hecho de que hayan acuerdos intertemporales, es decir, que vayan más allá de un periodo legislativo, de un periodo presidencial. Y por ese lado también es importante destacar que esta reforma debe incluir diferentes aristas o elementos a tocar que están muy vinculados a los elementos que hemos venido discutiendo hasta este momento. Por ejemplo, en primer lugar, en tema de cobertura, tiene que ver con la ampliación de cobertura tanto de población económicamente activa como de aquellos sectores sociales que tradicionalmente han sido excluidos del sistema. Ya María Elena mencionaba que solamente 1 de cada 4 trabajadores cotiza regularmente al sistema de pensiones. Pues bueno, ¿qué otras alternativas podemos ofrecer para estos otros 3 trabajadores que están excluidos del sistema? Carlos, necesito hacer una pausa muy breve, pero a la vuelta seguimos enunciando algunos de los otros elementos que deben estar presentes en la discusión y cuál debe ser la actitud de los que toman las decisiones en la Asamblea Legislativa, de quienes impulsan propuestas, y también una actitud de mayor reflexión de toda la gente que tenga conciencia de que este es un problema que no se resuelve de inmediato. Evidentemente, incluso si aprobaran una reforma muy integral, etcétera, son pasos que se van dando de forma lenta, ¿no? Y que es un sistema que además tiene que ver con... A ver, es que a la gente cuando se le dijo, es que esta cuenta va a ser individual, también se le tocaba un poquito aquello del pensamiento individual, eliminando todo pensamiento colectivo y que hacía creer a la gente, bueno, si esta es mi cuenta, este sistema es mejor que el anterior, pero esta es apenas, dicen ustedes, una dimensión del problema. Hablamos de las demás a la vuelta 7:19, ya regresamos. Cuando ves que el pelo se te cae, usa Minoxidil. Y cuando no, también. Más vale prevenir.
Minoxidil, intenso regenerador capilar que estimula el crecimiento del cabello y evita la caída. Minoxidil 2% para caída leve y Minoxidil 5% para la caída severa. Refuerza tu cabello usando Minoxidil. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Necesita una página web? Creativos de Internet. www.ci.com.sd. Somos creatividad en línea. El Instituto Tecnológico de Chalatenango, ITCHA Agape, pone a disposición de los jóvenes bachilleres nuestra oferta académica. Técnico en Ingeniería Eléctrica, Técnico en Ingeniería Civil, Técnico en Ingeniería en Computación, Técnico en Ingeniería de Soporte Informático, Técnico en Agroindustria, Técnico en Gestión de Turismo Alternativo, Técnico en Mercadeo. Pregunta por nuestro programa de becas, duración de las carreras 2 años. No pierdas la oportunidad de ser un técnico profesional en ITCHA Agape. Alejandro, ¿acepta usted a Camila como su legítima esposa? Da tu mejor cara con Acnesil. Acnesil es un tratamiento intenso contra el acné, barros y espinillas. Acnesil crema con tono natural y jabón de azufre que no irrita tu piel. Y ahora el nuevo Acnesil Carbón, con exclusiva fórmula que contiene carbón activado, manzanilla y ácido salicílico, que detoxifica tu piel y alivia la irritación causada por el acné. Acnesil para la limpieza diaria de tu piel. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Eres muy extraño. Por eso las personas dicen que estás loco. Soy yo, el Señor tu Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué Dios es ese? El Dios de todos. Habló conmigo. Es verdad. Debes ir por tu familia y salir de Sodoma de inmediato. Este domingo en el estelar de Cine en Casa, la primera parte del Arca de Noé, en punto de las 2 de la tarde y 9 de la noche. Solo por Agape TV, tu canal positivo. Estamos de regreso con ustedes. Esta mañana conversamos sobre el tema previsional, sobre la reforma al sistema de pensiones. Hace algunas semanas escribí una columna sobre este tema en la revista Factum, en donde básicamente lo que quería poner en discusión es esta necesidad de que este tema se discuta con todos los sectores interesados y que los escenarios que vienen pintan muy interesantes. Está ahí colgada en el segmento de opinión de revista Factum esta columna, en la que, bueno, más o menos quería pensar en la necesidad de que este tema sea discutido de forma seria, que en un año preelectoral, sobre todo como este 2020, las discusiones vayan a lo técnico, más allá de las posturas partidarias que contaminaron también en la reforma pasada las opiniones. Y aunque evidentemente hay sectores muy interesados en este tema que impulsaron campañas muy agresivas como el robo del siglo, etcétera, todas estas manipulaciones. Se viene un poco de esto también, ¿no? De muchas voces de alarma, etcétera. ¿Qué debe imperar en un momento como este para la discusión de este tema? Bueno, creo que uno de los puntos que ha mencionado Carlos es esta visión de integralidad. Del sistema de pensiones, tomar en cuenta todas y cada una de las dimensiones, especialmente las dimensiones de cobertura y con las diferentes miradas en el corto, mediano y largo plazo. Creo que la visión de largo plazo ha estado ausente siempre de la discusión en el tema de pensiones, tanto en temas fiscales, incluso financieros, que han sido, a pesar de que han llevado la discusión, pero incluso esos no se han visto con esta mirada de largo plazo, y tener en cuenta no solo la realidad económica del mercado laboral, sino también la realidad demográfica del país, que es una presión bastante importante y que se toma poco en cuenta en la discusión, no solo del sistema de pensiones, que sí requiere una solución, este 25% de personas que esperan recibir un ingreso que les prevenga de pobreza en su vejez, pero también de toda esta mayor parte de la población que se encuentra por fuera del sistema de pensiones, que si bien sabemos, estamos
en una etapa intermedia de la transición demográfica, que es esto, que venimos de altas tasas de mortalidad. Antes mucha gente se moría, pero mucha gente nacía, ¿verdad? Todavía en los años 50, 60, el promedio de hijos por mujer era de 6 hijos, ¿verdad? Pero esto ha venido disminuyendo drásticamente, pero toda esta cantidad de gente que nació, ¿verdad?, en estas décadas anteriores, ahorita se encuentra en una etapa potencialmente activa, es decir, tienen edad de trabajar, y esto es lo que tantos conocemos como el bono demográfico. Pero esto se va a ir terminando ya en la década de los 30, ya no tenemos bono demográfico y prácticamente hemos venido hablando de él, que qué hay que hacer para aprovecharlo, que cómo hacemos para aprovecharlo. ¿Y se va a pasar el tiempo? Sí. Y se va pasando. Claro. Se va a pasar y se va pasando, sí, ¿verdad? Entonces, actualmente la necesidad por una pensión, ¿verdad?, incluso asistencial, no es tan grande porque no tenemos una población envejecida, pero rápidamente en el 2050 se va a duplicar la población adulta mayor con respecto a la que teníamos en 2010, producto de este descenso de la tasa de natalidad que se ha experimentado en el país, pero que es un fenómeno común en toda la región. Por lo tanto, es necesario también tomar en cuenta esta situación demográfica que estamos atravesando para poder tomar las decisiones adecuadas en este momento en que esta pensión no es tan necesaria para la mayoría de la población, sino que para un menor grupo de personas que están en la etapa de adultez mayor. Y esto nos lleva a pensar también en la parte no contributiva del sistema, que solo tenemos la pensión básica universal, ¿verdad? Se llama universal, pero todos sabemos que no es universal, únicamente está en los municipios de pobreza extrema, ¿verdad?, alta y severa, y algunos asentamientos urbanos precarios. No tengo el número de municipios, pero está para los adultos que viven en pobreza mayores de 70 años. Es decir, tiene una cobertura bastante reducida. Es una pensión asistencial de $50 mensuales, ¿verdad?, que si bien es importante porque cubre una necesidad y para muchos adultos mayores esto constituye el único ingreso que tienen, es necesario pensar también en las formas de ampliar la cobertura de este tipo de pensiones, porque muy probablemente no se logre en este tiempo resolver el problema para esta mayoría de la población que está fuera del sistema de pensiones, pero se debe de tener la discusión para cubrir de forma no contributiva a esta población que pronto, ¿verdad?, estamos hablando de 2-3 décadas, va a estar en una etapa potencialmente inactiva y que probablemente ya no va a poder desarrollar actividades para generar ingresos para su vejez. ¿Cómo ampliamos la cobertura del sistema? Pues hay diferentes experiencias que de alguna u otra forma dan algunas luces. Creo que antes que nada es importante enfatizar que cualquier propuesta de ampliación de cobertura, de mejora de beneficios, tiene que venir acompañada de un estudio técnico, con estimaciones actuariales que velen más o menos por el equilibrio financiero del sistema. Medidas de cobertura, pues, por ejemplo, experiencias internacionales han mostrado esta idea del monotributo, que es una contribución simplificada en donde ciertos sectores poblacionales, en donde, por ejemplo, personas, trabajadores independientes, en una sola contribución están realizando el aporte de seguridad social, llámese salud, llámese pensiones, llámese también algunas especies de impuestos para también poco a poco irse formalizando. Hay otras medidas que van más allá del sistema de pensiones y tienen que ver con cómo funcionan las instituciones. Por ejemplo, en el país actualmente hay una brecha de cobertura importante dentro de la misma formalidad. Por ejemplo, hay trabajadores que están cotizando al régimen de salud que no están cotizando al sistema de pensiones, cuando por ley es obligación de los trabajadores y de los patronos estar reportando a los empleados que tienen a su cargo para que estén haciendo los aportes tanto al sistema de salud
como al sistema de pensiones. Actualmente esta brecha es de aproximadamente 100.000 trabajadores. Entonces, en ese sentido, cuando uno revisa las estadísticas de cotizantes al ISSSTE, se va dando cuenta de estas brechas que han sido brechas históricas, ni siquiera han sido brechas que se han ido creciendo, aumentando paulatinamente. Entonces, en ese sentido, por ahí van medidas más de control administrativo que tienen que ver con cómo se va dando seguimiento a que estas cotizaciones sean en efecto registradas para que más personas vayan adquiriendo gradualmente estos derechos a una pensión en el futuro. Esto significa, por ejemplo, también posibles casos de delito de retención indebida de cuotas laborales, ¿no? Por parte de los empleadores, de cuotas, digo, de las AFP y todo. Digamos que ahí pueden haber diferentes tipos de ejemplos. Puede darse eso, puede darse, por ejemplo, personas que tal vez en algún esquema de informalidad se les propone no cotizar al sistema de pensiones. Y esto en realidad tiene que ver muy en el fondo con el tema de la educación previsional, es decir, cómo nosotros como trabajadores y trabajadoras nos vamos informando y vamos tomándole una mayor importancia a este tema. Posiblemente el tema de las pensiones en muchas ocasiones puede ser mal discutido porque hay poca información o la información es demasiado técnica. Entonces, en ese sentido, tenemos que preocuparnos como país en cómo hacer que la población poco a poco se vaya empapando de este tema e ir debatiendo con más intensidad. El tema también tiene que ver con cómo nos preocupamos en el futuro como país. María Elena ya mencionaba esta idea de que entre la década de 2000, ahorita esta década de 2010 y 2020, la población adulta mayor ha ido conformando aproximadamente el 9, el 11% de la población. Para 2050 estamos hablando del 21%. Eso también se representa un importante desafío para el Estado porque se trata de población adulta mayor que va a exigir servicios públicos diferentes, de salud, pensiones, entre otros. Sí, bueno, son varios los elementos que deben estar presentes en la discusión. El tema de la cobertura es uno, el de los beneficios es otro. ¿Qué beneficios pueden otorgarse en un sistema pensado con una reforma más integral? Es decir, la gente lo que le preocupa, por ejemplo, es que se va a jubilar y un maestro, por ejemplo, va a tener una pensión de menos de $200 y ya están dándose casos de gente que se está jubilando con el sistema privado que hasta se enferma cuando le dicen esto es lo que va a recibir en cotización. ¿Esa es la única preocupación de la gente o en qué otras cosas hay que estar pensando respecto de los beneficios? Bueno, la mirada del sistema, como mencionamos, sí, ¿verdad? Tiene que tocar obviamente la parte de cobertura, tiene que tocar la parte de sostenibilidad, pero ya el cotizante, en efecto, la parte más sensible y sentida es los beneficios. Y aquí quizás me voy a ir a lo básico, ¿verdad? Atrás. Porque incluso personas que cotizan, y se mezcla con lo que decía Carlos sobre la educación previsional, no tienen ni idea de qué depende su pensión o cómo se calcula su pensión. Cuando se le pregunta, se hizo la encuesta longitudinal de protección social en el 2013, ¿verdad? Y se le preguntó a la gente si sabía cómo se calculaba su pensión, y esta pregunta se hizo solo para cotizantes activos, es decir, la gente... Bueno, se procesó para cotizantes activos, es decir, la gente que cada mes le están descontando de su salario. Mencionó, más de la mitad no sabía cómo se calculaba. Muchos mencionaron que era con respecto a, que estaba definido en la ley y era con respecto a su salario. Un porcentaje de su salario. Eso era en el sistema anterior, ¿verdad? En el sistema de reparto, que tienen beneficios. El salario básico regulador, que se llamaba, ¿no? Exacto, que tienen beneficio definido. Por lo tanto, depende también de los años de cotización, se va sumando un porcentaje y así se conforma el porcentaje que con respecto a su salario corresponde su pensión, ¿verdad? Y esto también se conoce, esta equivalencia, ¿verdad? O esta comparación es la tasa de reemplazo que se menciona, es decir, a cuánto del promedio de los 10 últimos años de salario corresponde la pensión, o puede ser a cuánto del promedio de todos los vida laboral de salarios corresponde la pensión. Hay diferentes formas de establecerlo, o el periodo
referencia puede cambiar. Entonces, la gente tiene que saber que con un sistema de capitalización individual, que es si bien ahora tenemos el sistema el pilar de capitalización individual y un pilar colectivo que se creó con la reforma de 2017, la cuenta de garantía solidaria, siempre la mayor parte del financiamiento de la pensión depende del pilar de capitalización individual. Y aquí, ¿qué es lo que determina la pensión? Lo que yo acumulo a través de mis cotizaciones obligatorias mes a mes en la cuenta individual para pensiones, pero también de las cotizaciones obligatorias, de las cotizaciones voluntarias que pueda hacer, y también de cómo se invierte este dinero, porque este dinero entra a una cuenta que es administrada por las AFP y ellos lo invierten en diferentes opciones que se determinan por ley cuáles son las posibilidades de inversión. Esto genera ganancias que se depositan a la cuenta y al final del tiempo lo que se ha acumulado en esta cuenta individual de ahorro para pensiones es lo que va a determinar cuánto voy a recibir yo de pensión. Después de la reforma de 2017... O en algunos casos, ¿cuánto le van a volver? Porque no toda la gente queda con una pensión, ¿no? Esa es una parte bien importante que usted menciona. Y quizás solo para concluir, después de 2017, este monto que yo tengo acumulado se va a dividir entre 240 para simplificarlo. Si acaso yo cumplo con los requisitos para recibir la pensión, que es el punto que usted mencionaba, ¿verdad? Que se va a dividir entre 20 anualidades y cada uno de estos 20 años entre 12, ¿verdad? Entonces, entre 240 para ponerlo simplificado, y ahí va a salir el monto de su pensión. Depende de usted cuánto tenga en su cuenta, ya. Pero para poder tener derecho a una pensión, y que es el punto que usted mencionaba, y que es muy importante en el aspecto de cobertura, y que poco se menciona también, es importante cumplir con los 25 años de cotización continuos o discontinuos, y las edades de retiro, ¿verdad? Antes de que yo tenga la edad de retiro, si no me dejan tocarlo en la totalidad de mi cuenta individual, solo por la modalidad de anticipo del 25%, o a menos de que se renuncie a la nacionalidad, ¿verdad? Que es para las personas que ya no residen aquí y residen afuera. Pero estos 25 años de cotización continuos o discontinuos resultan bastante restrictivos para las trayectorias que tienen las personas en el mercado laboral. Y de hecho, las estadísticas demuestran que más del 60%, como el 62% de los trámites de pensión terminan en devolución de saldo, porque no cumplen con este requisito de los 25 años de cotización. O sea, de cerca del 24%, 25% de la población económicamente activa que está afiliada a una AFP y que cotiza, solo una parte mínima obtiene una pensión. El 40% obtiene una pensión. Cumple con los requisitos para una pensión. Exacto. Y esta pensión puede ser incluso con un monto bajo, que se le va a terminar en 7 años, más o menos para cuánto alcanza. Depende de lo que haya acumulado en su cuenta. Después de la reforma le va a alcanzar para 20 años. Se puede pagar una pensión menor a la mínima que 207. Pero esto impone mucha más presión en este pilar colectivo que se creó, que probablemente no va a ser suficiente, y entra nuevamente el Estado a aportar como garante del sistema de pensiones. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta quiero preguntarles cuáles deben ser las propuestas o entender más o menos, por ejemplo, del lado del Ejecutivo, qué tipo de propuesta debe establecerse o qué tipo de postura debería estar asumiendo ya el Ejecutivo, cuál debería ser la actitud de la Asamblea Legislativa también. 7:39, hacemos una pausa, conversamos hoy con la gente de Fundaungo que nos ayuda a comprender mejor los escenarios posibles desde un punto de vista técnico respecto del tema de pensiones que se comienza a discutir en la Asamblea Legislativa en este año 2020. Ya venimos.
En el Colegio San Francisco de Asís, nuestro principal objetivo es la formación académica con excelencia bajo la certificación internacional ISO 9001-2015, que avala la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Contamos con un moderno e inclusivo complejo educativo que brinda educación integral desde kinder 3 años hasta bachillerato, reforzando en los niños, niñas y adolescentes las actividades culturales, espirituales y deportivas, fomentando además una cultura de valores y servicios cristianos. Llámanos, escríbenos o búscanos en Facebook 2451-0307, colegiosanfrancisco@agape.com.sb. Colegio San Francisco de Asís. Ya contamos con matrícula para el año 2020. La institución educativa en Sonsonate con el mayor puntaje en la PAES 2019, 8.93. Un verdadero orgullo franciscano. Médicos científicos defienden la vida. Que como médico y como científico y cirujano pediatra, estoy completamente convencido de que la vida se origina con la unión de dos células vivas desde el momento de la concepción y que debe ser salvaguardada. Creo que el aborto no es la solución para embarazos complicados o de alto riesgo. En la mayoría de los casos se resuelven los problemas. Comprometidos con tu bienestar y economía, ponemos a tu disposición nuestra nueva clínica de especialidades Agape. Te brindamos la atención en las siguientes especialidades: cardiología, dermatología, nefrología, medicina interna, ginecología, pediatría y laboratorio clínico. Pregunta por nuestras consultas de especialidades al teléfono 24 29 87 45, 24 29 87 45 o visítanos en kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate. Clínica de Especialidades Agape. Salud con alto grado de humanismo. Amibas, lombrices, parásitos, están en todas partes, produciéndote diarreas, dolor de estómago, fatiga, náuseas y falta de apetito. Toma Nitazosil, desparasitante de amplio espectro que elimina toda clase de parásitos. Los parásitos inflaman tu intestino, disminuyendo tus nutrientes y dañando tu salud. Combátelos con Nitazosil, 2 veces al año. Libera a tu familia de los parásitos con Nitazosil. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Esta mañana de jueves conversamos con la gente de Fundaungo, que nos ayuda a comprender de mejor manera todo lo relacionado con el tema previsional, con estas necesarias reformas al sistema de pensiones que se comienzan a discutir en la Asamblea Legislativa. Justamente hace algunas semanas el diario de hoy publicaba que la Asamblea ha creado un comité técnico para la reforma de pensiones, una nota publicada el 17 de diciembre. Que dice: la Comisión de la Asamblea Legislativa, que analiza una posible reforma de pensiones, acordó la estructura del comité técnico para comenzar a abordar las posibles modificaciones a dicha normativa, así como los trámites, el cronograma y los sectores que debe abordarse en el proceso. Según lo acordado, este será un equipo técnico interinstitucional integrado por asesores de la Asamblea Legislativa y de los grupos parlamentarios, representantes del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia del Sistema Financiero y de las administradoras de fondos para pensiones de las AFP. Algunos diputados, como el diputado Donato Baquerano, mencionaron que se debe trabajar desde ya tomando en cuenta la representatividad de los trabajadores y dijo: recordemos que las pensiones son de un aporte de los trabajadores, un aporte de los empleadores, y en determinado momento del gobierno también, dijo este diputado. Pues bueno, la discusión está servida en la Asamblea Legislativa y ya se comienzan a ver algunos esfuerzos para generar esta discusión. Aparte de este comité que se ha conformado, hay otros sectores que están también impulsando otras posturas que deben ser escuchadas. Quizá lo que debe caracterizar este momento es esta discusión abierta y con la participación de la mayor cantidad de sectores posibles, ¿no? Parece que esa es la necesidad que se establece ahora. Bueno, ya lo mencionaba Carlos, es necesario que la reforma sea precedida de un diálogo social amplio. Y esto quiere decir que no tiene que quedar circunscrita solo al Pleno Legislativo, ¿verdad? La discusión sobre el tema previsional.
Hay muchos ejemplos internacionales que han llevado a cabo diálogos para discutir una reforma de pensiones e incluso para tener elementos para diseñar una reforma de pensiones. Por lo tanto, es importante que se tome en cuenta empleadores, trabajadores que tengan una verdadera voz y el gobierno obviamente es fundamental, pero también el sector académico y técnico, no solo nacional sino también internacional, que conoce sobre el tema y que puede aportar medidas y propuestas para llegar a una atención de todos estos problemas del sistema de pensiones. Pero para esto también es necesario que sea un debate técnico, como ya se había mencionado. Por lo tanto, para que los distintos actores interesados, ¿verdad? No estamos hablando ahorita de academia ni gente que estudia, sino que los actores involucrados puedan tener un debate con el nivel adecuado, comprendiendo realmente cuáles son las implicaciones de cada una de las medidas que se toman, tanto de forma fiscal, de forma económica, de forma también demográfica, cómo se interrelacionan estas variables. Es necesario que cuenten con una asesoría adecuada, pero también con un mínimo de conocimiento del tema para que sea un debate adecuado. Esto nos lleva a pensar, en la Asamblea Legislativa evidentemente hay representación de intereses, ¿no? Y eso se va a ver muy marcado en esta discusión. ¿Cuál debería ser la postura del Ejecutivo actual respecto del tema de pensiones? Pensando en que tú mencionabas hace un rato que la discusión sobre este tema debería trascender en un periodo presidencial, una legislatura, y debe tener una mirada a largo plazo. ¿Cuál debería ser la actitud y la propuesta del Ejecutivo? El punto de partida es que esta idea del diálogo social involucra a diferentes sectores. Marilena ya mencionaba algo clave, cómo de alguna forma tiene que haber un debate técnico. A la hora de debatir diferentes reformas o propuestas de reformas al sistema de pensiones, es necesario que cada reforma o cada ajuste, ya sea paramétrico o algún cambio más estructural, vaya acompañado de un estudio actuarial o de estimaciones que permitan verificar estos beneficios son para estos grupos de población y corresponde por tanto tales medios de financiamiento, es decir, que de alguna forma se vayan buscando de dónde se van a obtener los recursos para financiar estos diferentes beneficios que se puedan ofrecer en diferentes reformas. Ahora bien, la postura de que sean diálogos o espacios intertemporales también nos permite ir más allá de un periodo presidencial y también tener una cierta receptividad de que los diferentes sectores sociales sean escuchados. Por ejemplo, personas jubiladas, personas actualmente trabajando, grupos sindicales, las instituciones que están directamente involucradas en la administración y en la gestión de los recursos, el personal académico, ya sea nacional o extranjero. Y como muestra de ello, por ejemplo, está este ejemplo de la Comisión Bravo, que fue una comisión que trabajó en torno a la reforma o una reforma del sistema de pensiones chileno, cuyo objetivo al final fue brindar un poco más de elementos de solidaridad al sistema de capitalización individual, y esta comisión tuvo la participación de diferentes expertos a nivel internacional. Entonces esto lo que permitía además era obtener elementos suficientes para que de alguna forma se encuentren los detalles claves que debe tocar la reforma. Ahora bien, hay otros puntos que están pendientes todavía, que tienen que ver con la incorporación de estos sectores excluidos. Por ejemplo, desde la reforma del 96 se estableció en uno de los artículos de la ley SAP que se iba a diseñar un reglamento especial para la incorporación paulatina de trabajadores agrícolas y trabajadores independientes. Sin embargo, a más de 20 años este reglamento no ha sido discutido, no ha sido implementado, y en ese sentido eso nos hace ver qué tipo de sistema de pensiones hemos obtenido a la fecha. Si un sistema de pensiones que se enmarca en los sistemas de protección social en última instancia tiene que ofrecer un cierto resguardo a la población ante la etapa de la vejez, pues nosotros estamos, así como en muchos sistemas de pensiones a nivel latinoamericano, en una paradoja de la protección.
que significa que nuestro sistema de pensiones se ha concentrado en ofrecer cobertura y beneficios a un sector de trabajadores que, quiera o no, es un sector relativamente privilegiado, contrario a otros grupos de trabajadores que en teoría deberían ser un foco central de la protección social, pero que por nuestro sesgo de los sistemas contributivos han sido paulatinamente excluidos del sistema a lo largo de los últimos años. Entonces, en ese sentido, también se tiene que verificar de alguna forma cómo se puede ampliar estos niveles de cobertura, porque usualmente en los debates se han concentrado eminentemente en la sostenibilidad financiera en primer lugar, debido a las presiones fiscales que ejerce el sistema de pensiones y también debido a este debate de quién administra los fondos de pensiones, y en última instancia se han dejado estas cuestiones de beneficio y de cobertura. Y esto riñe, por supuesto, con el mandato constitucional regulado en el artículo 50 de que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, es decir, no es una cuestión así como que sí, el Estado es buena onda y vamos a ver cómo hay un grupo de trabajadores que logran acceder a un sistema. No, esta es una obligación constitucional, es un derecho fundamental, el derecho a la seguridad social. Tiene que tener también este enfoque de derechos humanos, esta discusión, sí, evidentemente, ¿no? En efecto, como usted lo menciona, está en la Constitución del Estado y sí tiene que tener una discusión de enfoque de derechos, por eso también tiene que trascender la visión de únicamente esta pequeña parte de la población que está, como ya lo mencionaba Carlos, privilegiada de por sí por tener un empleo probablemente en el sector formal y que puede cotizar y por tanto está acumulando derechos para recibir una pensión. Ciertamente, a pesar de ser una minoría y tener unas condiciones de mayor ventaja, también profundizando en ellos, ¿verdad? Sabemos que hay restricciones todavía que deben atenderse en el tema de los beneficios, en el tema de cobertura, porque la cobertura no solo la podemos ver en el momento, ¿verdad? Como se mide, la que hablamos de 24% sí, es del mes anterior. Tenemos que ver la cobertura en toda la trayectoria laboral. Moviendo mucho. Exacto. Ya. Y que esto quiere decir es cuánta gente realmente va a lograr tener los requisitos necesarios para recibir esa pensión y que sabemos que no es la mayor parte de quienes están cotizando. Claro. Mariela, en el tiempo se me está terminando, me quedan 2 minutos apenas, pero me dice mi productor hace un rato, el sistema chileno fue como el modelo, ¿no? Y nosotros seguimos esos pasos. Ese sistema está llegando al fracaso. Ahí hay notas internacionales que los medios han recogido y las protestas del año pasado en Chile tenían mucho que ver con ese fracaso del sistema de pensiones y una consigna era no más AFP. Digamos que los sistemas que fueron administrados de esta manera, algunos más rápido que otros, se han encaminado hacia estas dificultades, ¿no? Sí, ha sido uno de los detonantes, ¿verdad? La seguridad social para las protestas. En Latinoamérica sabemos que también es lo que detonó las protestas en Nicaragua. En el caso de Chile ha sido un tema que ha sido debatido. Y los ejemplos que mencionaba Carlos, ¿verdad? De comisiones internacionales, por ejemplo la Comisión Bravo, tiene una serie de reformas propuestas para imprimir solidaridad en el sistema, mejorar algunas de las condiciones, pero estas no han sido implementadas, no ha sido viable su implementación todavía. Entonces, es una discusión que no se acaba. Ese era un sistema que se implementó desde los años 80, ¿verdad? Y aún así, el periodo de transición sigue afectando esta convivencia entre jubilados del sistema público y jubilados del sistema de capitalización individual. Va a coexistir por décadas y esto va a producir siempre inconformidades. Por lo tanto, la educación previsional es muy importante también para alinear las expectativas y ponernos de acuerdo y saber bien qué podemos recibir y también tener una discusión de qué queremos recibir y qué queremos construir, no solo como sistema de pensiones, sino como sistema de protección social. Claro, que me sirva esta idea como el corolario para esta discusión. Terminamos acá, solo me queda tiempo para darles las gracias por venir a platicar con nosotros y los vamos a seguir consultando, porque a medida que la discusión vaya avanzando, ahora queríamos hacer como una mirada muy general, pero habrá que ir discutiendo tema por tema, arista por arista.
de forma más tranquila, ¿no? Con elementos técnicos sobre la mesa. Claro. María Elena, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día y un feliz año también. Gracias. Mucha suerte en el trabajo de Fundaungo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. 7:54 minutos. Nos encontramos el martes para seguir haciendo este programa y poner en pantalla los temas que importan a todos ustedes. Un abrazo. No dejes que la tos hable por ti.